Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Voy a responder una pregunta que me han planteado acerca de la existencia de los apóstoles modernos. Antes de responder a esta pregunta, sin embargo, conviene precisar algunos matices acerca de esta palabra apóstol en el Nuevo Testamento. El término apóstol en el Nuevo Testamento se utiliza en dos sentidos: en un sentido genérico y en un sentido eclesiástico o jerárquico. En un sentido genérico se utiliza para referirse a cualquier persona que es enviado o es un mensajero. En el Nuevo Testamento no se traduce como apóstol, sino que se traduce como un mensajero o un enviado. El otro sentido es jerárquico eclesiástico. Ahí no se traduce, sino que se conserva, se translitera la palabra. Apóstol se translitera al idioma castellano. Y así figura en nuestras Biblias. Los apóstoles en este sentido tenían varias funciones. Una función era revelacional y la segunda función fundacional. Es decir, sobre los apóstoles, en un sentido jerárquico eclesiástico, sobre ellos se iba a depositar la revelación de Dios. Esta revelación es escritural. Cuando ellos registraron en algunos documentos esta revelación, quedó registrada entonces por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios y tiene valor canónico, por lo tanto fueron incluidos dentro del canon sagrado y va a constituir la fe de todas las iglesias. También la labor que cumplían los apóstoles era fundacional. Sobre las enseñanzas de los apóstoles que quedaron registrados en los documentos sagrados que constituye la Biblia, sobre estas enseñanzas se estableció y se fundamenta la iglesia, cuya piedra angular es Jesucristo nuestro Señor. Para ser apóstol en un sentido jerárquico y eclesiástico se debían reunir algunas características. Una de estas, que nos comenta el libro de los Hechos de los Apóstoles: haber estado con Cristo desde el momento del bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista en el río Jordán hasta la resurrección de Jesucristo. Durante estos 3 años y medio de ministerio público, ser testigo de la resurrección de Jesucristo, haber recibido su comisión de apóstol directamente de Jesucristo resucitado o de Jesucristo vivo cuando estaba en carne, y también establecer iglesias en campos donde no se había predicado el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando defiende en el libro de Corintios su apostolado, dice: ¿no he visto yo a Cristo resucitado? ¿No son ustedes obra de Dios en mí? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que se propuso predicar el Evangelio donde éste no había sido predicado, para no construir o edificar sobre fundamento ajeno. Por lo tanto, un apóstol en el sentido jerárquico eclesiástico está limitado al Nuevo Testamento, incluyendo el apóstol Pablo, que no es de los 12 apóstoles, sino que él, el apóstol Pablo, es el apóstol a los gentiles. En teología sistemática también se define apóstol como ministerio, aparte de reconocer el título de apóstol como jerárquico, eclesiástico, genérico, también se utiliza en un sentido de ministerio. Cuando hablamos acerca de teología sistemática nos referimos al análisis de todas las sagradas escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Después de analizar cada uno de los pasajes de las sagradas escrituras, ayudado por supuesto también de la exégesis bíblica, que es un trabajo de erudición, un trabajo serio, un trabajo profesional, con el tratamiento del texto sagrado, entonces se llegan a conclusiones sobre diversas preguntas, como por ejemplo lo que estamos tratando ahora, que es el término apóstol. Y después de distinguir entre el apóstol en un sentido jerárquico, eclesiástico, en un sentido genérico, también en teología sistemática se habla acerca del don de apóstol. El don de apóstol es una persona que tiene el llamado de parte de Dios para establecer iglesias en lugares que no se ha predicado el Evangelio, donde hay ausencia de iglesias cristianas. Equivalente actualmente serían entonces los que llevan a cabo la labor misionera.
los que predican el Evangelio en otras culturas, los que cruzan una barrera transcultural. Ellos son entonces verdaderos apóstoles en este sentido como don de llevar el Evangelio a otras culturas, a otras tierras donde no hay presencia cristiana. Y también en teología sistemática se utiliza el término, se precisa el término de apóstol como ministerio. El ministerio apostólico, toda persona que es un mensajero de Cristo, toda persona que lleva a cabo el mensaje del Evangelio, que evangeliza, que disipula, que da consejería pastoral, que orienta a los hermanos, que dirige alguna predicación, algún culto, alguna liturgia, cuando abre la Biblia y la explica, la exhorta a la comunidad de fe, es una persona que está llevando a cabo su ministerio apostólico. Y el ministerio apostólico nunca ha dejado de existir, siempre se ha realizado el ministerio apostólico. Nunca ha cesado, nunca no ha estado vigente, siempre ha estado activo en todas las comunidades cristianas a través de todo el mundo. Han habido personas que predican el Evangelio, que evangelizan, que discipulan, que pastorean y que establecen iglesias en campos nuevos, es decir, personas que están estableciendo, están ejerciendo, practicando el ministerio apostólico sin tener el don de apóstol o sin ser llamado apóstol en un sentido jerárquico, en un sentido eclesiástico. Por tanto, esta pregunta, si existen apóstoles modernos, podríamos responder, después de haber hecho estas precisiones. En un sentido jerárquico, en un sentido eclesiástico, cuya función eran revelacional y escritural, los apóstoles están limitados al Nuevo Testamento. Como don, el apóstol es una persona, como don, me estoy refiriendo, que predica el Evangelio en lugares donde no se ha predicado, donde no hay iglesias, y establece una iglesia en campos nuevos. Sería el equivalente a un misionero. Como ministerio, entonces, toda persona que hable acerca de Jesús, que evangelice, que disipule y realice todas las actividades propias de una congregación cristiana o una comunidad de fe, está ejerciendo el ministerio apostólico.